A mí me gustaría que más que nada sea un diálogo, que podamos, digamos, poder intercambiar un poco experiencias. Yo le decía recién ahí al colega que esto es una muestra que tiene tres partes, digamos, ¿no? La primera parte es esas dos vitrinas donde están los recuerdos, es decir, los objetos con los cuales yo me fui encontrando a lo largo de mi niñez, y un padre que tenía ese fuellecito de cuero donde ahí guardaba él un par de monedas de oro que había conseguido ahorrar, y la cosa valiosísima que tenía era unas 10 o 12 manuscritos. Era un papel muy finitito de avión, donde ahí estaba escrita cosas que él leía y lloraba, y las volvía a doblar y las volvía a guardar como un ritual secreto él con esos manuscritos, con esas cartas. Decía poco, no hablaba mucho de qué decían esas cartas. Él entendía, porque era en español, eran cartas en español, pero escritas en solitreo. El solitreo es una caligrafía, es una forma que los judíos desde la Edad Media, desde el 700 más o menos, inventan como forma de interpretar la Biblia, los judíos de la zona de España, Portugal, zona de Occidente. Estos judíos inventan esa caligrafía que es español, no es arameo, no es hebreo, es otra cosa, es solitreo. Él lo entendía. La gente que lo entendió, que entendía esas cartas, ya se murió. No hay más rastros de quien pueda entender. Una curiosidad, estas cartas, cuando nosotros inauguramos con María Eugenia Grau esta muestra en el 2013 en el Museo de la Memoria, la prensa lo publicó y empezaron a ver interesados en saber de qué se trataba. Y allí un grupo de investigadores de filología en Alemania, en la Universidad de Leipzig, hace 3 semanas consiguieron traducir dos de esas cartas, y hay todo un estudio filológico acerca del español y de esa forma de escribir, para darles, digamos, el contexto de la trascendencia que puede llegar a tener estos objetos. Entonces, esas vitrinas tienen recuerdos que se van a transformar en memoria cuando yo empiezo en la segunda parte de la muestra, que son esos cartoncitos que van en las paredes, que le hemos llamado cartoncitos preparatorios. Yo soy un desesperado por encontrar mis orígenes, por explicar las historias, mi historia personal, y a partir de esa historia personal entender la historia universal y poder comprender, y que de esto es un poco lo que se trata, ¿no? Digamos, de que la historia personal de cada uno pueda dar cuenta de qué pasó y qué pasa a nivel de la historia. Ahí se entiende mejor. La peripecia personal tiene otro significado en la historia. Entonces yo soy un desesperado, soy un buscador incansable de papeles, de cartas, de fotos, de pasaportes, y cada vez descubro siempre sellos con fechas, sellos de aduana. Y esos recuerdos, esas cosas sueltas que ustedes ven ahí en la vitrina, fotos, cartas, la lista de deportación que los nazis habían establecido para los que ocupaban los tantos vagones de ganado que iban desde los distintos centros de apresamiento que los nazis tenían en toda Europa a los campos de concentración. En uno de esos vagones, y ellos hacían las listas, el nombre, la fecha de nacimiento, la profesión, dónde habían nacido, o sea, los nazis eran muy ordenados. En cada vagón de estos había 350 personas más o menos. Desde donde fueron detenidos mis abuelos hasta Auschwitz, el viaje duró 4 días. Soy tan escudriñador que pregunté a las autoridades francesas si conocían a alguien de esos 350 que podían dar testimonio. Había una sobreviviente, y esa sobreviviente tenía 15 años cuando estaba en ese vagón, y yo me carteé con ella y me contó la historia de ese viaje.
A ese punto llega mi desesperación por saber los orígenes. Yo le decía recién al colega, desaparecidos. Es un nombre que en mi familia, durante los años que mi infancia, mi papá no sabía qué había pasado con sus padres, eran desaparecidos para él, porque las cartas que aparecían en ese cajita datan hasta el año 42. Y después de ahí se corta la correspondencia, no sabe más nada. Y él vive él y el hermano Rafael, viven en una angustia permanente de si habrá listas de la Cruz Roja donde aparezcan los nombres de ellos, si algún día van a aparecer y los van a llamar. Fue 30 años de no saber qué había pasado. Hasta que Giscard d'Estaing, presidente francés, decide la desclasificación de toda la documentación nazi que había en Francia. Y allí aparece toda la documentación, estas listas de deportación, y ahí entonces sí, aparece el nombre de Isaac Sabán y de Donna Sabán, estos dos abuelos. Y junto con esos papeles desclasificados, aparece un recibo de un recibo de 1.590 francos, que estaba junto con estos deportados. Era la plata que mi abuelo tenía en el bolsillo y los nazis no se la robaban. Le hacían un recibo, elaboraban un recibo que recibían ese dinero y entraba sin dinero al campo de concentración. En este campo de concentración era en Drancy, porque era el campo de concentración de paso hasta ir a Auschwitz. En París había varios campos de concentración donde de todo el territorio francés iban deportados hacia ese centro. Ahí estaban 2, 3 días, depende de lo que, y de ahí hacían los transportes generales a Auschwitz, donde terminaban en las cámaras de gas y cremados, que ese fue el destino final de estos abuelos paternos. Y la tercera parte de la muestra son cajitas, es esos recuerdos, esos cartoncitos que yo empecé desesperadamente a ver cómo combinar un mapa con una foto, se transformaron a partir de esta curadora que curó mi muestra originalmente y que siguió conmigo. Prácticamente es una muestra conjunta. Ella es la que me sugiere transformar esto en una historia común entre la familia, esta que les cuento sefaradita, con una historia de los alemanes, de mi mamá. Mi mamá era alemana, nació en Berlín en 1920. Ahí está el pasaporte con el sello nazi subrayada en rojo, porque era judía y entonces era apátrida, no tenía nacionalidad. La primera nacionalidad que tiene tanto ella como él es un pasaporte uruguayo. Están los dos pasaportes allí, los originales. Es la primera vez que esta pareja, después de un periplo por el mundo, consigue que algún país los reciba y les dé documentación. Y por eso el honor y la pasión por este Uruguay que fue tan hospitalario con tantos refugiados y lo sigue siendo. Entonces, desaparecidos es una palabra que a mí también suena y fuerte. Y esta familia alemana que escapa de Berlín, y la anécdota del escape de Berlín es dramática. Mi abuelo era peluquero, tenía una excelente posición económica, había inventado distintos aparatos para ser permanente. Allí está la foto de la peluquería en Berlín. Todavía está la casa, ya lo he ido a visitar. Ya lo habían venido persiguiendo, tenía noticias de que la cosa en el 39 estaba muy muy complicada, entonces había una organización norteamericana que ayudaba al escape, y este hombre consigue para su mujer y sus 4 hijos salvoconductos para salir de Alemania, entrar en Francia y tomar un barco en Marsella. Toman lo que pueden en valijas, cierran la llave, cierran la casa y la tiran en la alcantarilla, y se despiden de todos sus bienes y de todos sus enseres. Hago un paréntesis. Mi mamá recibe una compensación, una indemnización del gobierno alemán muchos años después. El gobierno alemán compensó a los inmigrantes, a los que fueron deportados. A mi mamá por haber perdido por haber sido expulsada de la escuela y por haber perdido el trabajo que tenía. Con esa plata ella decidió que quería volver a su casa natal, a ver su casa natal. Y allá fuimos, en 1962.
20 años después, 15 años después. Nos alojamos en una pensión, muy cerca de donde era esa peluquería que ustedes van a ver ahí las fotos. A la tarde llegamos y empieza a llorar mi madre, sentada en la cama, desesperada, con un llanto que no la podían controlar. La abraza mi papá y yo, ¿qué pasó? Y lo único que hace ella es señalar el piso y señalar una alfombrita que había al lado de la cama. Del otro lado estaban las iniciales HR, Hermann Reiniger. Uno de los vecinos había saqueado la casa y se había quedado con esa alfombrita, que esa era una práctica común. Sabían aquellos judíos que se habían escapado y los vecinos saqueaban las casas. La vuelta fue dramática. Y esta es la historia del otro lado de la cajita. Y la última parte de la muestra es ese video, donde se representa la música que los dos escuchaban con pasión. Ella era apasionada de la música de cabaret alemana entre los años 20 y 30, que es una picaresca impresionante. La Alemania de esos años era una Alemania de una riqueza cultural brutal. Esa es una de las canciones que ella cantaba y le gustaba escuchar. Y del otro lado está la música sefaradí de mi padre, que también recordaba y escuchaba con mucha pasión. Esta es la muestra de portadas, esta parte de mi historia, y es la propuesta para hacer conocer la necesidad de recordar nuestros orígenes, transmitir nuestros orígenes a nuestros hijos y nietos, que no venimos de la nada, venimos de historias, y que esas historias merecen ser contadas. Para no repetirlas, no creo, pero por lo menos saber que estas historias existieron. Y bueno, esta es un poco la propuesta de esta muestra.